Esto es más grave de lo que pensamos, pero digamos, lo primero que nosotros, el primer dato para ustedes es que paguen. Ese es el primer dato para ustedes. El primer dato para nosotros, la administración, llamémoslo así, el primer dato para nosotros es saber cuál es la planta de personal que nosotros tenemos que pagar. Porque si no, no salvamos el hospital. Y finalmente todos perdemos, porque igual si se cierra el hospital no hay nada. Entonces, lo primero, sí, pero aquí me dicen que hay un estudio que no sirvió. Entonces, yo necesito un dato. Un estudio de cargas. Y incluso me parece que el Departamento de Servicio Civil de la Alcaldía debería meterse, porque son los que saben de eso. Sí, nosotros ya tenemos un equipo. Ya hay un equipo, entonces ese equipo tiene en el corto plazo, evaluando el hospital, bueno, todo lo que ustedes saben que hay que hacer, que eso llama la carga laboral. La carga laboral lo que mide es precisamente que un trabajador o una trabajadora no esté sobrecargado, o sea, que pueda cumplir de acuerdo a su salario y lo que sabe unas funciones, y eso se contrasta con las funciones del hospital, de acuerdo a los servicios que tiene que prestar, y eso da un resultado de personal. Este hospital necesita 1.100 personas, pongo un ejemplo. Tantas enfermeras, tantos médicos y médicas en tantas especialidades, punto. Y tanto personal administrativo, tanto de contabilidad como auxiliares. Eso nos da un resultado, un número. El primer compromiso que nosotros tenemos que hacer es que cualquiera que sea ese número, es lo que vamos a pagar. ¿Cierto? Es lo que va a funcionar aquí en los próximos 4 años, a menos que esto crezca o tengamos otras perspectivas, ¿cierto? Pero digamos, ese es el primer compromiso que tenemos que hacer, porque esto hay que formalizarlo. Entonces, lo primero que la administración tiene que tener es el dato de cuál es el personal. Incluso ustedes deben ayudar, porque deben hacer ojo con eso. Porque, digamos, proteger personas que no están trabajando es cuchillo para ustedes mismos, ¿cierto? Porque se está chupando el dinero que es del hospital. Entonces, ustedes mismos deben tener una comisión, yo no sé si aquí exista sindicato. Nada. Bueno, una junta de trabajadores, una selección que ustedes mismos hagan de todos los estamentos, médicos, enfermeras, personal trabajador, una junta cualquiera por ahora que pueda traer su voz al estudio, ¿cierto? Porque ustedes conocen la dinámica del hospital, ustedes saben qué sobra y qué falta. Entonces, voy a terminar. Si esa información de ustedes debe llegar, porque eso no es un solo técnico que hace eso es carreta. Los técnicos, no existe técnica pura. La técnica siempre tiene intereses. Entonces, uno de los intereses es el de ustedes, el de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, esa visión tiene que llegar al estudio de la carga. Es decir, ustedes que saben cómo funciona el hospital de día, de noche, etcétera, saben qué se necesita en personal y qué sobra en personal. Ahí tenemos que llegar a un número. Y eso tiene que ser rápido, porque si no, empieza a suceder lo del San Juan de Dios. Ese número es un convenio, un pacto entre nosotros. Ese es el número con el cual vamos a actuar, vamos a pagar. Eso nos va a dar una cantidad de plata en la administración, que es el que va a atender a la población, etcétera. Ese es un tema concreto. Hay un segundo tema. Las cifras indican que el recaudo es el menor de todos los hospitales. De todo lo que podría recoger, creo que es un 60 y pico %. Ahí hay que actuar rápidamente.
ahí hay, digamos, tiene que haber un equipo que no sé si sería del hospital, porque el hospital ha demostrado incapacidad administrativa, porque eso es, no digo técnica, no digo científica, no digo, pero administrativamente ha sido un fracaso. Entonces, si el hospital no tiene la capacidad en este momento para reclamar el dinero que se le adeuda, creo que debería hacerse un convenio, ya existe, con la Secretaría para entrar de lleno a reclamar la plata que es del hospital. Eso también es del corto plazo. Vamos a traer a Pablo VI, que saben facturar, para que nos ayude a frenar. Y entonces, si tenemos estos dos datos, que es personal y por otra parte capacidad de recoger ingreso, del que ya es, porque ese ingreso es del hospital pero no se está cobrando, entonces yo creo que el CONFIS, que es la entidad encargada de modificar el presupuesto, dentro del presupuesto que tenemos, porque nosotros tenemos el presupuesto decretado el año pasado, nosotros no definimos lo. Entonces el CONFIS podría, reunido, mirar la fuente para sacar los 12.000 millones, que solo nos serviría para mantener vivo el hospital. Ya sabemos porque la deuda es del 45.000 millones. Más la obra, 7 millones. La obra, Dios mío, pero entonces, después hablamos de los ladrillos, primero hablemos de la gente. Los ladrillos pueden esperar, pero digamos, en este momento lo prioritario es la gente, entonces los 12.000 millones es para la gente, para el salario y para ciertas cosas para que funcione el hospital. Entonces, digamos, yo necesito esos dos datos, porque si nosotros soltamos primero la plata sin esos datos, dentro de 2 meses volvemos a estar aquí reunidos en la misma, o quizá en una situación peor. La tesis que EPS que no le pague a la red pública deja de contratar, es la tesis que nosotros defendemos, que nos va a llevar seguramente a que pocas EPS contraten con los hospitales, esa es la contrapartida, pero entre esas nuestra EPS, que es ese es otro problema, pero no es aquí para discutirlo, pero digamos la tesis de que EPS que no le pague las deudas a los hospitales deja de contratar, la vamos a imponer, ¿ves? Porque es la manera de presionar pagos. Las EPS quebradas, que lo están, que son 5, la idea que nosotros tenemos es que sus afiliados pasen voluntariamente, porque ahí no es por obligación, voluntariamente nosotros les abramos la puerta a la EPS distrital. Es decir, que como esa gente está emproblemada porque su EPS está quebrada, no solamente es por el lado del hospital, sino por el lado del usuario, entonces nosotros queremos que facilitar un traslado masivo de afiliados hacia la EPS distrital, de tal manera que podamos tener recursos, liquidez, entre otros para ayudar a pagar deudas. Entonces, no es difícil, lo que pasa es que no es inmediato, pero poder hacer, se puede hacer. Es decir, el hospital paulatinamente puede ir mejorando su situación financiera si hacemos estas dos cosas. Uno, la planta que es, ojo con eso, y 2, recuperar el dinero que es del hospital pero que está embolatado. No, vamos a, la salvación momentánea, digamos, momentánea pero rápida es que nosotros soltemos 12.000 millones. Pero yo no quiero soltar 12.000 millones sin estos compromisos. Sí, que queden claros entre todos nosotros, que queden claros. El 90% del personal no tiene contratación laboral. Aquí no podemos hablar de sindicato, aquí no podemos hablar del Código Sustantivo del Trabajo, nada. Es un contrato civil rarófono, que yo no había escuchado la primera vez que escucho el tema del contrato de arrendamiento. Contrato civil. Entonces, sí.
Pues eso a mí pero ahora lo escuchaba porque a mí sí me interesa saber las diferencias, pero digamos, lo cierto es que estamos en esa situación. Entonces, cuando hablamos de determinar el número de personal exacto que necesitamos, entonces, una vez, y sus calidades, una vez eso lo tengamos en el corto plazo, la relación contractual de esas personas con el hospital debe ser una relación de tipo laboral. Como hay un lío también jurídico de que si el concurso, que no sé qué, entonces el concurso podría sacar la gente. Entonces hay también unas fórmulas jurídicas que ustedes ya han estudiado que permiten la vinculación laboral, ¿sí? Provisional, porque no es concurso, eso tiene ahí unas normas, pero es una relación laboral, ya no civil, ya no espuria, como estamos ahora, sino que es laboral. Pero esa relación, contrato laboral, que ahí sí se puede hablar de salario, porque es que en este momento creo que tendríamos que hablar de arrendamiento, eso no es salario, eso no es una... Bueno, pero entonces digamos, ahí sí ya hablaríamos de salarios, pero porque hay relación laboral y prestaciones, porque es lo que lleva la relación laboral. Entonces, esa relación laboral nace de una contratación que surge de un estudio de cuál es el personal que aquí se queda, que es misional. Entonces, como nosotros no, como aquí ya se contrató una persona que no sirvió, hay que traer unos técnicos en eso, pero la visión técnica no es suficiente, porque es una gente que nunca ha venido aquí, que no sabe de esto, nada, que viene de afuera. Entonces, y esto es un pacto, porque no podríamos, jurídicamente no podría ser así, porque no existe sindicato, no existe relación laboral, nada. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes elijan en una asamblea entre ustedes, incluso puede ser por estamentos, una junta o una comisión laboral, le vamos a llamar así, porque también tendría que llamarse comisión de arrendatarios, pero no vamos a ponerle ese nombre. Yo creo que hay que extinguirlo. Entonces, una comisión laboral, pero ojo, porque ahí es donde va a salir la responsabilidad de ustedes, digamos, en el futuro del hospital. Es para ayudar a definir la planta que se necesita. Entonces, todo eso que estás diciendo, etcétera, ahí, digamos, una junta, elíjanla. Hoy mismo, no perdamos tiempo, esta tarde. Esa comisión que ustedes designen debe ser estamentaria para que todos estén representados. Entonces, los médicos se reúnen y las enfermeras se reúnen, servicios generales se reúne y nombra, vamos a poner un ejemplo ya de una vez, 2, porque no puede ser mucha gente, si no, no avanza esto rápidamente. 2 por estamento, está el personal administrativo, servicios generales, enfermeras, que son también enfermeros, que minoritarios, médicos y médicas, creo que ese es, y camilleros. Son los estamentos, cada estamento que elija 2. Y eso conforma unos 8 o 10, y esos 8 y 10 tienen que tener la información, ojo, pues no pueden llegar a balbucear, ellos tienen que tener la información exactamente que hay que hacer en términos de planta de personal. Se dedica a eso, no más, después todos los demás problemas ya es otro asunto, pero ahora es la planta de personal que este hospital necesita. Entonces, ustedes de servicios generales se reúnen y dicen estas 2 personas, y ustedes van a llevar eso, ahí, digamos, puede que no todo lo que ustedes quieran sea, pero por lo menos se expresan y sabemos qué es lo que pasa en servicios generales, sabemos qué pasa con los camilleros, sabemos qué pasa con el personal médico, qué pasaría con los enfermeros. Nosotros procedemos a lo que nos corresponde, que es que pueda llegar 6.000 millones de pesos la semana entrante, que nosotros podamos mover algo más para completar los 2 meses, que son como 8.600 millones, o sea, faltarían 2.600. Ustedes elijan hoy
citen las asambleas hoy o mañana más tardar, las asambleas estamentarias por separado para escoger 2 de cada estamento para que se conforme una junta laboral que venga aquí a discutir cómo es la planta y ustedes tengan el equipo con la Secretaría de Técnicos para discutir la planta. Plazo de eso hasta el 30 de este mes. De mayo. Empezamos a firmar contratos laborales. Poco a poco. El 30 de mayo se masifican, se generalizan los contratos laborales de la planta que aquí se convenga. Y resolvemos el tema laboral, que no es lo único que hay que resolver. El otro tema es más fregado, porque es garantizar que lleguen los ingresos. Venta de servicios, EPS, deudas. Sí, sí, pero ustedes quieren una fecha, yo lo entiendo, pero las cifras, las fechas que hoy podemos dar, ¿cuáles son? 6.000 millones la semana entrante, compromiso de ellos. Semana entrante. ¿A qué hora? ¿Qué día? Reunión del CONFIS nuestro la semana entrante para buscar 2.600 millones. 2.600 millones, semana entrante. Asambleas, plazo mañana, hasta mañana, para tener la junta laboral. La administración del hospital con la junta laboral hasta el 30 de mayo para determinar la planta eficaz, que nos va a determinar contratos laborales. Comienzo de contratación laboral a partir de ahora. ¿Sí? Cuando ustedes ponen la fecha de inicio del contrato laboral, pues entre las partes, pero a partir de ahora se inicia una laboralización paulatina del personal. Si ustedes frenan en la actividad del hospital, vamos a tener 2 líos. Que se frenan los ingresos y entonces estas cifras aumentan y la población se nos viene encima. Ojo, nosotros necesitamos de aliada a la población porque este es el hospital de la población de Ciudad Bolívar.